Buenas tardes, queridos oyentes y fieles conectados a la Parroquia San Pío X de Las Palmas para participar en este programa del Santo del Día. Queremos hablar en este día de un santo que no es muy conocido por muchos, pero precisamente para eso se hace este programa, para que muchos conozcan los que pasaron por el mundo haciendo el bien y que deben ser modelos para imitar en nuestra vida cristiana, en nuestra vida diaria. El santo se celebró el 10 del mes de julio y es del siglo III. Se llama San Cristóbal, que quiere decir el que lleva a Cristo. Las antiguas tradiciones cuentan que Cristóbal era un gigante muy forzudo, natural de Canaán. Él buscaba servirle al personaje más fuerte de la tierra. Se propuso servir al ser más fuerte que encontrara. Al principio se puso al servicio del gobernador de Canaán. Él se suponía que el gobernador era la persona más importante. Pero luego supo que éste dependía del rey y entonces se fue a dedicarse al servicio del rey, del monarca. Pero un día notó que el rey, al oír hablar del demonio, se estremecía y le preguntó: ¿usted le tiene temor al demonio? Y contestó el rey: claro que sí. Respondió el mandatario: ese es un ser muy temible. Desde aquel día, Cristóbal se propuso dedicarse al servicio del diablo, porque el rey le temía al diablo. Y luego un brujo le dijo que él lo llevaría a presentárselo al demonio, y se fue con él por un camino muy solitario. Pero cuando iban llegando junto a una cruz, en un monte, Cristóbal le preguntó: ¿es que usted le tiene miedo a la cruz? No tanto a la cruz, contestó el brujo, sino al que murió en la cruz. El que vence y aleja todos los demonios es aquel que murió en la cruz. Y entonces el diablo también le tiene temor a Jesucristo, le preguntó Cristóbal al brujo, y contestó: claro que sí, le tiene temor. Respondió el brujo: el demonio tiembla cuando Cristo se le acerca. Desde ese momento, Cristóbal ya no buscó más al diablo, sino que se propuso tratar de encontrar a Cristo para dedicarse a su servicio, porque eso era lo que él se proponía, servirle al más fuerte. Se fue en busca de un santo monje que vivía en el desierto y se hizo instruir en la religión para dedicarse al servicio de Jesucristo, y por él fue bautizado. Luego le preguntó que qué podría hacer para dedicarse al servicio de Jesucristo. El monje le propuso que se dedicara a muchos ayunos
a largas oraciones, y Cristóbal le dijo que él no se sentía todavía capaz de todas esas cosas, porque apenas se había hecho instruir en religión. Entonces le propuso un programa, le dijo: mire, allá en Cilicia hay un río muy tormentoso que por más que le hacen puentes, en cada creciente se los arrastra. Y la gente pobre y los ancianos y los niños corren mucho peligro al tratar de atravesarlo por entre el agua. Usted, que es tan corpulento y tan fuerte, dedíquese a pasar gratis al otro lado a todos los pobres, a los niños y a los ancianos. Ese es el mejor modo de dedicarse a servir a Cristo. Ese es el mejor modo de usted ganar obras para presentarle a Cristo a la hora de la muerte. Todo el bien que le hacen a otro, porque aunque sea el más humilde, yo lo recibo como hecho a mí mismo. Desde entonces Cristóbal se fue a la orilla de aquel río, y cuando veía llegar un pobre, anciano, niño pequeño a atravesar esas aguas tan peligrosas, él, apoyado en un fuerte bastón de roble, echaba a la persona sobre sus espaldas y las trasladaba al otro lado sin cobrarle un centavo. Todo por amor a Jesucristo, todo por servirle a Él en la persona del prójimo. Y sucedió que un día llegó un niño muy pobrecito y muy amable e inocente a pedirle que lo llevara al otro lado del río. Cristóbal aceptó con mucho gusto y lo colocó sobre su hombro. Pero cuando estaba en la mitad del río, empezó a sentir que el agua subía y subía, y el peso del niño crecía y crecía hasta casi doblegarlo y hacerlo hundir. Solo con inmensos esfuerzos logró llegar hasta la otra orilla, y al descargar al niño sobre la arena le preguntó emocionado: dime, niño, ¿por qué pesabas tú solo como todo el mundo entero? Y el niñito le respondió: es que yo soy el hacedor, yo soy el creador del mundo. Y el niñito le sonrió y le dijo que yo soy Jesús, que he tomado la forma de niño para que tuvieras el gusto de llevarme sobre tus hombros. En adelante te llamarás Cristóbal, porque tú has llevado a Cristo sobre sus hombros. Hasta aquel día, nuestro santo tenía otro nombre distinto y no está contenido en este libro. Podría haber sido Pedro, podría haber sido Juan, podría haber sido Sebastián u otro nombre, pero se lo cambió el niñito agradecido por haberlo pasado al otro lado sin cobrarle un centavo. Por eso le dijo: en adelante te llamarás Cristóbal, porque tú has llevado a Cristo sobre sus hombros. Desde entonces ya nuestro santo no pensó sino en hacer a conocer y amar a Jesucristo.
se fue de pueblo en pueblo enseñando nuestra santa religión y convirtiendo a muchas personas paganas y haciéndolas cristianas, porque un pagano es el que cree que con la muerte todo se termina. Y sabemos los cristianos que con la muerte no se termina todo, sino que es el comienzo de una nueva vida. Pero resultó que el emperador Decio en el año 250 prohibió enseñar la religión de Jesucristo y mandó poner presos y atormentar y matar a todos los cristianos que no quisieran adorar a los falsos ídolos de los paganos. Como Cristóbal declaró públicamente que él creía en Jesucristo y que no reconocía a los falsos dioses, fue condenado a morir quemado vivo. Pero las llamas hicieron un globo a su alrededor y no lo quemaron. Entonces lo condenaron a morir herido a flechazos. Pero ya sea por los 40 arqueros, no quisieron dispararle directamente a él. Y por un milagro de Dios, lo cierto es que las flechas no lo pudieron matar. Entonces le fue cortada la cabeza y así logró su gran deseo de dar la vida hasta la última gota de sangre por servir y amar a su gran jefe, Cristo Jesús. El Martirologio Romano, el libro oficial donde la Iglesia Católica hace la lista de sus santos, dice esto de San Cristóbal. Cristóbal fue martirizado en Licia en tiempos del emperador Decio. Como salió sin daño alguno de las llamas, fue atacado luego a flechazos. Y como las flechas no se clavaron en su cuerpo, sino que se desviaban, fue muerto cortándole la cabeza. San Cristóbal fue y es el patrono de los transportadores. ¿Por qué? Porque transportó a Cristo niño sobre sus hombros. Es una imagen que los transportadores de carga deben de llevar en un vehículo junto con la Virgen del Carmen. Un ovalito con la Virgen del Carmen o una virgencita de bulto. Y al otro lado, si quieren a su lado, otro ovalito con la imagen de San Cristóbal. San Cristóbal es portador de Cristo y ustedes en sus vehículos llevan pasajeros, llevan animales, llevan mercancía. Son muy importantes los transportadores. Gracias al transporte tenemos comida en las ciudades cercanas y lejanas. Son las tractomulas y los vehículos grandes los que transportan la legumbre hacia la costa o hacia los llanos orientales, hacia Quibdó, Izmina. ¿Cuántos antioqueños trabajan allá en esos lugares? Y tienen expendio de legumbre llevada de Oriente o llevada de Boyacá. ¿Quién las lleva? Los transportadores.
Si me escuchan los transportadores, los invito para que estudien esta biografía de San Cristóbal, se encomienden a él para que les vaya bien en la carretera, para que el Señor los libre de todo mal, para que el Señor los libre de todos los atranques que hay en los caminos. Así como el niño Jesús bendijo a San Cristóbal por su espíritu de servicio, pasando a pobres, ancianos y niños inválidos de un lado al otro del río caudaloso, sin cobrarles un centavo. Por eso se presentó el niño Jesús en forma de un niño pobre, pidiéndole el favor de que lo transportara, pero que no tenía un centavo. Y Cristóbal, con una sonrisa en sus labios, le dice: claro que sí, mi niño, y lo sube sobre sus hombros, y feliz, apoyado en su bastón de roble, cuando iba en la mitad del río, algo misterioso sintió, que el río lo arrastraba, que tenía que apoyar bien su bastón, y que ese niño pesaba como el mundo entero. Y por eso, cuando lo descargó al otro lado del río sobre la arena, le pregunta: niño, ¿por qué pesabas tanto? Pesabas más que el mundo entero. Y le contesta el niño con una sonrisa: es que yo soy el creador del mundo entero, que me le he presentado en forma de niño para que tuvieras el honor de cargarme sobre sus hombros. Por eso, de hoy en adelante, no te llamarás como te llamas, sino que te llamarás Cristóbal, que quiere decir portador de Cristo, para que nosotros, queridos oyentes, sirvamos al prójimo como a Cristo mismo en persona. Porque recordemos también el pasaje del buen samaritano, cuando le preguntan los escribas y fariseos que quién es mi prójimo, les pone el ejemplo del buen samaritano. Un hombre iba de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de los bandidos, que lo desnudaron y lo molieron a palos, dejándolo medio muerto, tirado a la orilla del camino. Pasaron varios personajes: pasó un levita, pasó un sacerdote de la ley y pasó también un samaritano. Los dos primeros dieron un rodeo y siguieron el camino. Y pasó el samaritano, que no era amigo del que estaba caído ya medio muerto, se baja de su cabalgadura, le venda las heridas con aceite y vino, echándole aceite y vino, y lo sube a su cabalgadura y lo lleva a una posada, y le dice al posadero: cuida de él, y lo que falte de dinero te lo pagaré a la vuelta. Y entonces, con este ejemplo, le dice Jesús a los escribas y fariseos: ¿quién de estos tres hizo la veces de prójimo del que cayó en manos de los bandidos? Y contesta: me imagino que aquel a quien le hizo misericordia. Y contesta Jesús: vayan y hagan ustedes lo mismo. Esas palabras de Jesús a los escribas y fariseos, vayan y hagan ustedes lo mismo, son para ustedes, queridos oyentes, y para mí. Vamos a hacer el bien sin mirar a quién, que eso es atesorar tesoros para el cielo, donde ni el orín ni la polilla los corroe, ni los ladrones los arrebatan. Recuerden lo que decía San Juan de la Cruz: al atardecer de tu vida seréis juzgados por el amor, así sea.